Hola, vamos a hablar sobre la cultura chiripa, una cultura representativa de lo que va a significar el territorio de Bolivia, prehispánica, muy importante. Esta cultura se ubica en la península del Taraco, que es el sector sur del lago Titicaca, entre lo que va a ser la cuenca lacustre del lago Titicaca y el lago Poopó, unidos por lo que es el río Desaguadero. Si hacemos un poquito de memoria, vamos a ver que en este sector es donde surgen gran parte de las culturas precolombinas o prehispánicas en lo que es el territorio de Bolivia. El lago Titicaca siempre presente en toda esta región, se convierte en la base de todo lo que son las culturas importantes de Sudamérica. Esta península de Taraco, como les mencionaba, está en la provincia Ingavi de la ciudad de La Paz, a 3.820 metros sobre el nivel del mar, y fue fuertemente influenciado por la cuenca del Titicaca, lo cual significa que la fuerte presencia económica de comunicación de lo que es el lago. Muchos investigadores analizan eh, un poco ante la curiosidad de las características singulares de la vivienda de esta cultura. Así tenemos a Wendell Bennett, que descubre un templete semisubterráneo y casas singulares. Luego tenemos a Kidder en 1950, que estudia la cerámica que se encuentra en el sector y puesta a un estudio de carbono 14, sale como resultado que es mucho más antigua que Tiahuanaco. Brownman en 1974 ya divide la cultura chiripa en tres fases a las cuales denomina fase Condori, fase Llusco y fase Mamani. Además, de alguna manera determinan que esta cultura influencia bastante a lo que es Pucara y Caluyo en el sector del Perú y a Tiahuanacu en lo que va a significar Bolivia. La cultura chiripa estaba dedicada a lo que es la agricultura y la pesca como elementos fuertes de su economía, pero también estaba la ganadería y el comercio, el intercambio de productos con otros pisos ecológicos. Algunos productos que cultivaban: el amaranto, la cañagua, el tarwi, jiquina, y los cuales complementaban con otro tipo de productos como es la totora y la paja, muy propios de lo que es el sector del altiplano, y complementando la parte alimenticia lo que son los minerales como la pasa y el catawi. Otro elemento característico es su fuerte capacidad artística, que se ve reflejado en elementos de cerámica o alfarería, como también en el tallado de piedras y minerales. Manejan ya conceptos de diseño, tal es el caso de la simetría y otros. La arquitectura es muy singular, es muy única, en algunos casos fruto de bastante análisis, ya que tiene como una de las características un doble muro que se levanta alrededor de lo que significan las viviendas y el uso del dintel como elemento tecnológico. Funcionalmente son viviendas unifamiliares y multifuncionales. Una reconstrucción ideal de esta aldea es básicamente un templete semisubterráneo en el centro y las viviendas alrededor, generando una serie de rituales, los cuales de alguna manera también establecen ya un equipamiento o un espacio en la aldea para realizar estas actividades. Se puede observar que todos los ingresos de estas viviendas daban a lo que era el templete, en el cual se podía haber ubicado un elemento lítico en el centro, representativo a alguna deidad de la región o de esta sociedad. A las ruinas o los elementos que se van encontrando para el estudio de esta cultura prehispánica están ubicados en esta provincia y se pueden observar justamente la característica de estos dobles muros que, como ya mencionaba, llaman la atención porque no se ven en otra cultura. A partir de esta imagen se puede ver que el espacio interior queda reducido
comparado con lo que son los espacios o cómo se puede ver desde afuera. Este espacio entre muros no era totalmente inútil, ya que se utilizaba, según los estudios, o como depósitos o como espacios rituales, accediendo solo desde la parte interior a partir de nichos dentro de la vivienda. Es decir, por fuera no tenía ningún tipo de acceso, ningún tipo de abertura o posibilidad de siquiera de saber que existen estos espacios dentro de las paredes. Em, por fuera, aquí podemos ver una imagen, jerarquizaban su ingreso a partir de la ubicación de piedras o rocas de colores, en algún caso para el ingreso, y como mencionaba, pues en algunos casos la utilización de la puerta corrediza. Em, para estas puertas rectangulares, el uso del dintel se convierte en elemento importante, así como también para el remate de lo que son los nichos interiores. Em, para disminuir un poco la profundidad del ingreso dado por el grosor de las paredes, bueno, de las dos paredes en el ingreso de esta vivienda, se genera un elemento escalonado antes de ingresar, el cual se trata de replicar en la parte superior de los ingresos, generando de alguna manera lo que es las figuras escalonadas que van a ser propias posteriormente de Tiahuanaco. Muchas de estas ruinas ubicadas en la parte altiplánica presentan las mismas características en aldeas similares. La vestimenta de la cultura chiripa va a ser típica en el altiplano, que son las túnicas tejidas de lana de camélidos, como es la llama, la alpaca, en algún caso jerarquizadas a partir de colores que utilizaban a partir de plantas o minerales que encontraban en el lugar, y estos colores también eran significativos, ya que solamente algunas castas sociales podrían utilizarlas o podían utilizarlas y no todas. Este vendría siendo la vestimenta típica prehispánica del altiplano. Aquí vemos algunos tallados en piedra, justamente mostrando ya esa iconografía que va a ser típica del sector, así también los primeros rasgos cerámicos y pinturas en esta cultura. Esta cerámica va a evolucionar posteriormente, o estos elementos escalonados, en lo que va a ser posteriormente lo que es Tiahuanacu. Eh, para llegar a estos colores y estos matices y estos juegos con las formas puras, líneas y puntos, vamos a ver que hay un largo proceso de encontrar colores y de ir evolucionando en la abstracción de las figuras. Aquí tenemos imágenes del templete semisubterráneo encontrados en la provincia Ingavi, parte de lo que es Chiripa. También encontramos los elementos líticos estructurales que mantienen las paredes estables para que no haya hundimientos. Este templete va a ser de alguna manera la base o la influencia a lo que es Tiahuanacu, posteriormente con lo que es el templete semiterráneo de las cabezas clavas encontradas en ese sector. Las excavaciones se dieron por muchos años, actualmente paradas por falta de lo que significa apoyo económico, pero cada vez se van encontrando más de estos espacios con los mismos elementos característicos. Lo que son las estructuras líticas de piedras bastante grandes, que son la estructura de lo que van a ser estas paredes, en este caso más rústicas que las que se pueden encontrar en Tiahuanacu. Lo mismo que las viviendas con esta edificación de doble muro, en algunos casos ya protegidas para la intemperie, y muchos museos de La Paz hacen representaciones de lo que pudo haber sido esta aldea. Aquí tenemos las viviendas, el templete y todas las actividades que se van generando en esta aldea, claro, acompañados ya sea del lago o del río Desaguadero. La agricultura propia, ¿no? La ganadería, la caza y la pesca como base económica. Cuando hablamos de viviendas unifamiliares, a veces
la concepción de este espacio interior solo son para actividades propias del descanso, ya que todo el resto, ya sea actividades de familia, artesanales, de cocina, se lo hace a la intemperie. Son actividades comunitarias, son actividades de bastante relacionamiento social. La cerámica, muy elaborada ya en Chiripa, consiste básicamente en la selección de las arcillas, el moldeo posterior decorado y la cocción misma de lo que es la cerámica, llegando en algún caso a elementos bastante importantes de mejora de lo que es este arte. En cuanto a la iconografía, encontramos diferentes elementos como son el rayo, la serpiente y los elementos escalonados. Chiripa entonces va a ser una cultura bastante interesante. Como hemos podido observar, tiene elementos que van a ser base para lo que es la cultura tiahuanacota. Lamentablemente no ha sido mayormente estudiada y las excavaciones que se han venido haciendo todavía no han tenido los elementos teóricos que vayan acompañando a estos descubrimientos. Esperemos entonces escuchar un poco más de Chiripa a partir del análisis de estas cerámicas y estos elementos artísticos que ya nos arrojan, por ejemplo, que la fuerte influencia de la simetría dentro de lo horizontal y lo vertical. Seguramente en presentaciones posteriores veremos a profundidad lo que es esta vivienda y este tipo de arte. Gracias.